¿Sabes esa sensación cuando vuelves a ver Underworld y te das cuenta de que no era solo una película de vampiros? Era todo un mundo ocultando secretos a plena vista. El látex, la iluminación azul, los disparos. Todo luce elegante en la superficie, pero detrás de ese estilo había caos. Reescrituras secretas, tensiones entre el elenco, demandas, escenas que casi fueron demasiado lejos y personajes que desaparecieron misteriosamente sin explicación. Y cuando descubres lo que estaba ocurriendo fuera de cámara, nunca volverás a ver a Celine, a Lucian, ni siquiera a esa guerra de la misma manera. Demandas desde las sombras. Underworld puede haber dado origen a una franquicia, pero sus primeros días estuvieron manchados por una importante demanda por derechos de autor. White Wolf Publishing y la autora Nancy A. Collins acusaron a la película de robar elementos de sus universos de rol Vampire, The Masquerade y Werewolf, The Apocalypse, así como de la historia de Collins, The Love of Monsters. Con más de 80 puntos de similitud, incluido un híbrido vampiro-hombre-lobo llamado Abomination, el caso avanzó rápidamente. La batalla legal terminó en silencio con un acuerdo confidencial. La transformación reticente de Kate Beckinsale. Conocida por los dramas de época, Kate Beckinsale no era la elección obvia para interpretar a una asesina vampira. Casi rechazó el guión, pensando que significaba gritos y ajo. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Los storyboards de Len Wiseman. Los dibujos eran geniales, dijo, y así nació un ícono gótico. Halle Berry casi fue Selene. ¿Selene en Catwoman? Eso casi ocurrió. Según se informa, Halle Berry fue considerada para el papel, pero finalmente lo rechazó, solo para ponerse otro traje de gato en la duramente criticada Catwoman un año después. El compromiso de Beckinsale le dio a Underworld su filo y su legitimidad. Un condón con mangas. El icónico traje negro de látex de Beckinsale era poco glamoroso de usar. Era como un condón con mangas, bromeó una vez. Sofocándose con el calor del verano en Budapest, se quitaba el traje entre tomas hasta que bajó la temperatura y se volvió una armadura tolerable. Michael Sheen. De amante a licántropo. Beckinsale mantenía una relación de larga duración con el actor Michael Sheen cuando convenció a Wiseman de elegirlo como Lucian. Para el estreno de la película, Beckinsale y Sheen ya habían terminado, y ella había iniciado una relación con Wiseman, con quien más tarde se casó y se divorció. Aún así, Sheen permaneció, profesional y personalmente cercano, apareciendo en 3 películas de Underworld. Rugir no estaba en la descripción del trabajo. Scott Speedman, quien interpretó a Michael, tenía una sola petición. Por favor, no me hagan rugir. Temía que los aullidos licántropos arruinaran su actuación. Aunque la película final lo libró de esa humillación, los actores aún tuvieron que rugir para fotos promocionales, y fue tan incómodo como imaginas. Selene se inspiró en una villana de X-Men. El nombre y la actitud de Selene se inspiraron en la vampira psíquica de Marvel, la Reina Negra, que drenaba energía vital para sobrevivir. Esa confianza siniestra y el negro ajustado encajaron perfectamente en la estética de Underworld. La maldición de 6 horas de Bill Nighy. Para convertirse en el no muerto Victor, Nighy soportó 6 horas diarias en la silla de maquillaje. Nadie volverá a hacerme eso, declaró. A pesar del tormento, Nighy realizó muchas de sus propias escenas de acción, y se robó cada escena con su furia regia. El diseño del híbrido fue una pesadilla. Diseñar al híbrido vampiro-hombre-lobo casi quebró al equipo de efectos. Los primeros diseños se parecían a villanos de Buffy, y los intentos de cubrir a un actor con pequeños vellos tipo nariz de gato requerían técnicas de flocado eléctrico peligrosas. Lo descartaron y optaron por un diseño más texturizado y animal. El final se reescribió de la noche a la mañana. Originalmente, Selene no salvaba el día, pero Beckinsale y otros presionaron por un arco más satisfactorio. El guión se cambió la noche anterior al rodaje.
y Bill Nighy, siempre profesional, se adaptó sobre la marcha. Los críticos dijeron que era un plagio de Matrix. Desde el vestuario de Celine hasta los paisajes urbanos teñidos de azul, Underworld enfrentó críticas tempranas por supuestamente copiar a The Matrix. Wiseman respondió, ¿qué más iba a ponerle fucsia? Speedman casi pierde su papel revelación. Scott Speedman no estaba convencido por el guión, hasta que vio los storyboards de Wiseman. Lo convencieron de que la película tenía estilo y potencial comercial. Hoy acredita a Underworld por lanzar su carrera después de Felicity. Beckinsale casi se fue, varias veces. Cansada de las secuelas y preocupada por quedar encasillada, Beckinsale no tenía intención de hacer 4 películas de Underworld. Pero regresó una y otra vez. Es un privilegio increíble, dijo, pero no volvería ahora. Ya he hecho suficiente. India Aisley fue elegida como la hija de Selene por coincidencia. Mientras compraba con su hija en la vida real, Beckinsale vio a una chica que le resultó inquietantemente familiar. Resultó ser India Aisley, quien estaba en la lista corta para interpretar a la hija de Selene. Consiguió el papel. El aspecto oscuro no fue accidental. La paleta sombría de Underworld, azules, negros, grises, fue diseñada para evocar la antigua mitología vampírica y el cine noir. Wiseman usó tonos desaturados y una iluminación dura para enfatizar la frialdad emocional. Irónicamente, gran parte se filmó en la cálida y lluviosa Budapest. La película se rodó en tiempo récord. A pesar de los elaborados sets, las escenas de acción complejas y el uso intensivo de maquillaje y prótesis, Underworld se filmó con un calendario ajustado en Budapest. Len Wiseman, entonces un director debutante, tuvo menos de 3 meses para dejarlo todo en película. Esa presión de tiempo significó que el elenco trabajara jornadas largas y agotadoras, a veces rodando escenas de acción durante toda la noche y pasando a diálogos antes del amanecer. Beckinsale lo llamó más tarde el rodaje más agotador de mi vida. Len Wiseman consiguió el trabajo en un ascensor. Wiseman ni siquiera iba a dirigir la película al principio. Según la historia, se topó con un ejecutivo del estudio en un ascensor y mencionó casualmente una idea de vampiros y hombres lobo que estaba desarrollando con Grevioux y McBride. El concepto, un Romeo y Julieta gótico con armas, captó la atención del ejecutivo. Para cuando llegaron al vestíbulo, Wiseman ya tenía una reunión agendada. Hoy es una leyenda de Hollywood, pero todo empezó con una de las presentaciones más casuales jamás hechas en un ascensor. Michael Sheen fue reticente a regresar. Aunque fue muy querido como Lucian, Sheen no apareció en Underworld, Awakening ni en Blood Wars. ¿La razón? Simplemente había pasado página. Tras retomar a Lucian en Rise of the Lycans, la precuela, rechazó más secuelas y prefirió centrarse en trabajos de personaje en otras franquicias como Twilight y en dramas de alto perfil. Aún así, su legado en la saga es duradero. Su actuación en Rise of the Lycans suele considerarse la más emocionalmente poderosa de toda la serie. El personaje de Selene casi fue eliminado. En los primeros borradores de Blood Wars, Selene debía morir, un final sacrificial y dramático para cerrar su arco. Pero el público de prueba reaccionó negativamente, y los ejecutivos del estudio intervinieron. El final se reescribió para sugerir su transformación en un ser vampírico superior, dejando la puerta abierta a su regreso. Si alguna vez ocurrirá, esa ya es otra historia. La obsesión de Wiseman con la arquitectura dio forma al aspecto de la franquicia. Antes de ser director, Len Wiseman estudió arquitectura, y se nota. Las agujas góticas, los techos abovedados y los interiores laberínticos de las fortalezas vampíricas no eran solo atmosféricos, eran intencionales. Siempre pensé que los vampiros diseñarían sus hogares como emperadores romanos o aristócratas de Europa del Este, fríos, enormes
intimidantes, dijo Wiseman una vez. Esa filosofía de diseño se filtró en cada plano. Catedrales imponentes, portones de hierro forjado, ruinas en decadencia. Incluso las guaridas subterráneas de los licántropos se sentían industriales, claustrofóbicas y mecánicas en comparación. Otra pista visual de que esta guerra no se basaba solo en la sangre, sino también en la clase. Las pistolas de Selene tenían inscripciones ocultas. Las dos beretas que Selene usa a lo largo de la saga no eran simples utilería. Llevaban glifos vampíricos grabados, diseñados por el Departamento de Arte. Aunque nunca se veían en cámara, esas inscripciones decían Death Dealer y Purifier, añadiendo una capa secreta de simbolismo a la misión del personaje. Según se dice, Beckinsale se quedó con una de las armas. La munición V era real. Aunque las balas ultravioleta eran pura ficción, el equipo de efectos creó réplicas reales y brillantes con núcleos LED y fluidos reflectantes. No explotaban como en la película, pero bajo luz negra se veían peligrosamente geniales. Algunas de esas piezas se subastaron a coleccionistas después de que Awakening terminara su rodaje. El cabello de Selene cambió por una razón. Los espectadores más atentos notaron que el cabello de Selene pasa del negro azabache a un blanco plateado en Blood Wars. No fue solo una decisión estética. Reflejaba su transformación en una vampira más evolucionada, inspirada en la mitología nórdica y en su breve momento de muerte y renacimiento en la Cámara de Hielo. Beckinsale lo llamó una resurrección con mechas. Algunas escenas de acción se rodaron en iglesias abandonadas y heladas. Para crear las catedrales inquietantes que aparecen a lo largo de la saga, la producción exploró iglesias abandonadas en toda Europa del Este. Una sala del trono vampírico se filmó en una iglesia desacralizada del siglo XVII, donde actores y equipo usaban capas térmicas entre tomas. Hacía más frío dentro que fuera, bromeó el fotógrafo del set Mike Steele. Casi surgió un romance real entre miembros del elenco. Mientras Beckinsale y Wiseman acaparaban titulares, según se cuenta, floreció un coqueteo más discreto entre Shane Brawley, Craven y Sophia Miles, Erika, durante la primera película. Aunque nunca se confirmó, algunos aseguran que la química entre sus personajes era demasiado real y que su cercanía fuera de cámara tuvo que ser reconducida en el set. Las alas de Marcus eran utilería práctica. En Evolution, el anciano vampiro Marcus despliega enormes alas similares a las de un murciélago. Lo que muchos fans no saben es que no siempre fueron CGI. Para ciertas tomas, el actor Tony Curran llevó un armazón con alas prostéticas de 12 pies de envergadura, operadas con cables ocultos y presión de aire. El conjunto pesaba más de 27 kilos. Se evitó el cuero real en el set. A pesar de la estética de cuero que define a la franquicia, la mayoría de los vestuarios se hicieron con materiales sintéticos por razones éticas y prácticas. El cuero auténtico resultaba demasiado caliente, rígido y difícil de mantener bajo luces intensas. Beckinsale bromeó una vez diciendo que su traje era una armadura vegana para tiempos vampíricos. La escena de la muerte de Victor usó 5 galones de sangre falsa. La decapitación de Victor en el clímax de Underworld requirió 5 sistemas de sangre distintos y más de 5 galones de sangre falsa. El equipo construyó un cuello protésico con tubos para lanzar chorros sincronizados con los movimientos de espada de Beckinsale. Era como una fuente arterial, bromeó el supervisor de efectos John Bruno. Grevious casi interpretó a Lucian. Antes de que Michael Sheen fuera elegido como Lucian, Kevin Grevioux, co-creador del personaje, fue uno de los principales candidatos para interpretarlo. Sin embargo, los productores consideraron que su voz profunda y su físico encajaban mejor con el más brutal Race. Grevioux estuvo de acuerdo y más tarde llamó a Race un papel más satisfactorio para destrozar. Y eso es lo curioso de Underworld. No eran solo vampiros, licántropos y cuero. Era una franquicia construida con presupuestos ajustados, mitología caótica,
tensiones reales y el estilo justo para sobrevivir a todas las críticas que recibió. Así que ahora quiero preguntarte, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Las demandas, el drama tras bambalinas o los secretos que nunca llegaron al montaje final? Si te gustó este análisis a fondo, dale like, compártelo con otro fan de Underworld y suscríbete, porque tenemos más historias ocultas esperando en la oscuridad.